Está la fecha que es el 20 de marzo para subir, ahí se cierra la ronda para subir lo que dijimos que era una taxonomía. Ese es el segundo producto académico. El otro es el que ya hicimos en clase la vez pasada, que era resolver unos casos clínicos. Eso se podría decir que eso ya está salvado. De los 3 productos académicos, faltan 2. Y hay otro que tiene que presentar mañana, que es el organizador gráfico. Este organizador gráfico nació porque nos dimos cuenta que cuando ustedes ganan el cuarto año, pasan aquí porque se olvidan de nosotros. Si Dios quiere, se gradúan luego, pero si no, van regresando cuando Dios les va a ayudar. Eso es lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años. Muchos se casan, muchos se ponen a trabajar, y a los 3 o 4 años regresan con ellos. ¿Se acuerdan que si nosotros no se dan? Nosotros decíamos que el que gana ortopediatría ya es dentista, pero lo decíamos desde el punto de vista que como nos abandonan, como nosotros solo este año damos puntos. Cuando ustedes estén en quinto, ortopediatría no da puntos, ya la ganaron. Entonces se olvidan de nosotros. Es ahí cuando regresan que uno les dice, anda, organizador gráfico. El organizador gráfico es un libro que ustedes hacen con su letra, con sus dibujos, para que no entren así como que dice el ser, porque vuelven a empezar, imagínense, después de 4 años, regresan a nuestra clínica a buscarnos porque se acordaron que para sacar la solvencia tienen que presentar niños. Entonces, no es muy fácil comenzar con alguien que ha desertado. ¿Qué es lo que pasa? Hay una deserción voluntaria o involuntaria. Porque como repito, el curso deja de parecerles atractivo, ¿verdad? Les interesan más los cursos que dan periodoncia, prótesis fija, prótesis removible. Y es obvio que entonces hay un grado de decepción. Entonces lo que les decía es que esta etapa, de veras, yo nunca había visto en mi vida que luego de la teoría venga la práctica. Otras generaciones les dábamos esta parte del febrero, iban haciendo el laboratorio como en mayo. Entonces, esta por lo menos es la primera vez que hicimos la teoría y mañana hace. Así que considérense ahorita, de momento, privilegiados, porque está como decimos, caliente, como debe ser. Si vieron su teoría, si vieron su teoría de hacer el bolsa, hacer el bolsa. La semana que viene van a hacer un TASEL mucho más complejo, que es ya con piezas posteriores, para trabajar en bolsa posteriores. Y de momento, mañana tienen que hacer la que es de única raíz, ¿verdad? Y eso creo que lo cubrimos la vez pasada. Entonces, como dice acá, solo si lo hago aprendo. Vamos a apagar un poco las luces. Entonces, si dejamos esa quitamos todas. ¿Cómo ven? ¿Dejo una? ¿Sí? ¿O quizá mejor, para poder ver? Pues bien, ¿se recuerdan que haciendo un repaso no hay mucho que ver? No hay mucho que ver con la. Siguiendo el repaso, se recuerda que solo dijimos que solo hay 2 tipos de dolor. Y solo hay 2 tipos de bendición. Entonces, ¿qué tipo de dolor dijimos? Provocado. Ese, hagamos de caso que ya lo vimos la clase pasada. Hoy vamos a hablar exclusivamente de dolor espontáneo. Y dolor espontáneo quiere decir emergencia, ¿verdad? Dolor fuerte, nocturno, en el cual muchas veces tenemos que dar analgésicos potentes y si se puede, antibióticos. Si lo amerita el caso, antibióticos. Muy bien, entonces pulpectomía es igual a decir tratamiento de productos regulares. El objetivo va a ser siempre
el mayor tiempo posible en boca. Cuando decimos tiempo posible en boca, a muchos les puede molestar o chocar que yo les diga que todo lo que nosotros hacemos se cae, pero también sería anormal que no se cayera, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos papás no invierten en las bocas de sus hijos, porque dicen, si se va a caer, ¿para qué voy a pagar? Si nosotros tenemos chance de equivocarnos, es porque tenemos piezas de repuesto, ¿verdad? Y por eso es lo que les decíamos en el ejercicio anterior, de la vida de la tortuga y la vida del perro, ¿verdad? Para que nosotros tengamos pendiente siempre, presente, que lo que nosotros hacemos no dura nada. Pues dicho eso, ustedes ya pueden empezar a pensar que los materiales que nosotros usamos deben tener esta característica. Por eso decíamos que son materiales que tienen vida. Que las vidas son biomateriales. Porque no solo alivian el dolor, sino que además mantienen esa pieza ahí durante un tiempo en la cual deben funcionar. Entonces, el PCR, que así le vamos a decir la PCR, consiste en remover el tejido pulpar que está dentro de la raíz. ¿Ustedes qué dicen? Por estar ahí, ¿ustedes lo duele o no duele? Ya hay que decir, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que duele si la pieza está muerta? Y sigue siendo una fibra nerviosa. Sigue siendo una fibra nerviosa. Cuando tengo la oportunidad de ver cuando matan una res puede tener 5 horas de muerte, ya destazada. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver cómo se mueve una pierna, ustedes están ya con la cabeza, ya la están cocinando de la res y las piernas llegan así. En el ser humano es lo mismo. El color de la sangre aumenta porque las arterias y las venas ya se están empezando a degenerar y eso supone la degeneración, pero el nervio no. El nervio es el tejido último en degenerar. Y por eso les tomo el ejemplo de ese lado. Puede estar muy muerta la pieza, pero el nervio está vivo, ¿verdad? Ese es un fenómeno que ustedes tienen que tener presente a la hora de reforzar la anestesia, a la hora de colocar bien su anestesia. Y dicen, ¿y por qué le duele si el diente tenía esta materia? Yo abrí y salía un líquido así amarillento, pero sin embargo duele. Y aquí es donde viene el tema del pH de la anestesia, el pH de la infección, para explicarle al papá que no es que yo me haya puesto mal anestesia. El papá le va a decir, póngale más. Le va a decir, mire, no le puedo poner más. Pero como para todo hay solución, entonces vienen ustedes y le aplican un par de gotas intramusculares. Si ustedes van a pensar que si siguen poniendo anestesia muscular, van a absorber la pieza, no va a pasar la prueba. Entonces acuden a la anestesia intramuscular, técnica intramuscular. ¿Verdad? Porque solo así logramos remover todo el tejido reticular de la cámara. De último, otra cosa que tienen que tener presente, que los tratamientos de conductos auriculares, en la otra endodoncia les van a enseñar que ahí es para conformar conductos, que la última lima les deja bien nítida a la vez. Aquí no. Aquí el lápiz, para todos los que tengan sus piezas ahí a mano, van a ver que el lápiz es falso. Es como una espadita, ustedes creen que aquí está el y no es el problema. Porque el proceso fisiológico de rebasación de peso, y entonces ustedes toman la radiografía y piensan que esa pieza está bien, pero si ustedes tienen la oportunidad de hacer un CBCT, van a ver que eso, lo del 20 es falso, está listo. Eso solo pasa con nosotros, que da un falso parámetro. Por eso es que si alguien tiene un localizador de ápice para mañana, no le va a servir, no está indicado. El aparato ese para remover el motor de endodoncia, tampoco lo vamos a hacer, ¿verdad? Ni todas las limas nuevas, no, eso no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar al estilo antiguo, con las limas enfocadas, con radiografías, pero pensando en que si extendemos mucho a la hora de obturar, eso se va a extravasar. Entonces no queremos eso. Vamos a pensar que nuestro ápice no es el que dice la radiografía. También lo pueden ver antes de que hagan su clase,
vean su raíz, si su raíz llevaba ya un proceso de reacción fisiológico, ¿verdad? Lo pueden tener en cuenta desde ya, antes de que lo metan en el CRIM, ¿verdad? Porque recuérdense que aquí no tenemos un ápice definido y todo es el proceso de fisiológico normal, ¿verdad? ¿Estamos ahí o tienen duda? ¿Seguimos? Muy bien. Por eso quería pasar. Yo ya no vi nada. Bueno, la vez pasada hicimos una hoja de casos clínicos. Ahora lo que vamos a ver es como que viajáramos al futuro y ustedes ya están en la clínica, ya están sentados con sus pacientes, ya hicieron la fase 5, ya tienen un presupuesto y se van a encontrar con estos tres tipos de casos. Van a trabajar con dientes vivos que duelen, con dientes que son portadores de necrosis, pero no hay un problema radiográfico intensivo. Y los últimos, los más gruesos, serían los que al tomar la radiografía ustedes ven que hay una lesión cervical. Hay lesión de Furca y hay reabsorciones y muy posiblemente conductos calcificados. Ustedes dirán como un niño de 6 años tiene ya los conductos calcificados. Pues sí se da. Pero como les tengo yo que enseñar hoy, que hay solución. Toda complicación tiene una solución, ¿verdad? Ya hablamos de la primera, que es cuando la pieza está infectada y la anestesia no hace. Nosotros ya estudiamos principios químicos de anestesia, ya sabemos que todo tiene un pH, que todo tiene un porqué. La lidocaína, que es la que usamos normalmente, no va a tener efecto, pero tampoco se justifica que le pongamos articaína. Ahora, supongo que en esta clase de la doctora Ayala, ella les dijo, ¿por qué la articaína no la usamos? Yo personalmente la articaína me dura 10 horas. Yo tengo que aguantar hambre todo ese tiempo. Entonces ustedes algún día deberían de probar con esto para ver cuánto les tarda a ustedes. Y entonces cuando ustedes digan, pues me tardó 2 horas igual que la lidocaína, pues entonces sí estamos en lo correcto. Pero la articaína a mí personalmente no la proceso muy rápido, ¿verdad? Entonces ustedes, pues por curiosidad, pónganse algún día a ver qué tal. A mí me da alergia. ¿Verdad? Excelente aporte. Pensar en eso de que puede existir que haya alguna reacción del organismo que es normal. No todos reaccionamos igual a los medicamentos, ¿verdad? Gracias. Entonces dijimos que esto es la parte más visible de una infección. Aquí mi diagnóstico sería este, necrosis pulpar. Tiene ¿cómo dijimos que le decíamos a esto? Absceso periapical. Los papás le dicen postemía, ¿verdad? Y muchas veces esto puede crecer. Y si crece hacia afuera y rompe la piel del niño, le va a hacer un ombligo. El niño va a tener un ombligo nuevo acá. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Lo que destruye estos abscesos es el calor. Todo lo que deba ese niño, a partir de que llega a su niño, ustedes recomiendan que sea caliente, sea de sopas, leche caliente, chocolate caliente, y que la cucharita se la deje, que se la ponga acá. Y eso le va a ayudar, como decimos comúnmente, a romper, pero en realidad lo que va a hacer para que se un drenaje y esta encía va a empezar a reparar sin mayor química, más que la presencia del calor. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, ¿cuándo hacemos TCRs? ¿Cuándo hacemos convectomías? Ya dijimos en la clase pasada que es cuando no hay metástasis. Es decir, ¿se recuerdan el ejemplo del tomate? Cuando partimos un tomate
queda en las dos partes, versus cuando el tomate no se puede agarrar, cuando está el tomate que no sirve ya, y antes de desecharle dice uno, ¿por qué vas a quedar tomate? Porque era ya no sirve. Eso es muy similar a cuando estamos haciendo un acceso, llegamos a la pulpa y queremos nosotros poner formocresol y no nos va a funcionar. Pasan los 5 minutos del formocresol y la hemorragia sigue, ¿verdad? Cuando ustedes estén frente al paciente, tengan un caso en el cual la hemorragia no se detiene, pues el siguiente paso es que sacan sus limas de 1 milímetros tipo K, las empiezan a calibrar con esta radiografía y entonces ya tienen, por lo menos en este caso, 3: una mesial, una frontal y una distal. Las bucales toman el nombre de la región donde está, por eso esta se llamaría mesobucal, la que sale para acá es la distobucal y la que está acá es la parantal. ¿Sí? Esta algunas veces también trae 4 conductos. Y recuerden ustedes que cuando trae 4 conductos no es un castigo de Dios, ustedes digan bingo porque tienen un requisito más en ese mismo paciente, porque las solvencias se las damos en base al número de raíces trabajadas. Es decir, que si esa solo tuviera 2 conductos, lástima, ¿verdad? Se les fue la oportunidad de tener otro conducto, pero esta normalmente tiene 3, ¿verdad? Aquí no hay tanta evidencia de una necrosis pulpar, pero tengo otros ejemplos más adelante donde sí van a lograr ver ustedes el daño que hay, como por ejemplo cuando está van a lograr ver que si hay, cuando hacen ustedes su fase 3, deben anotar que si hay un hallazgo de eso que hablábamos acá. Es con lesión periapical crónica visible alrededor. Aquí no hay. Entonces, de tal manera que tenemos que tener presente las complicaciones y para todo tenemos una solución. Vamos a empezar con la complicación. Aquí hay 3 patologías diferentes, ya se las dije, a ver quién las explica. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este problema? Vamos a solicitar una raíz. Y les va a sorprender que un paciente de tan corta edad ya tenga reducción de la raíz. Aquí hay otra complicación, ¿cuál es? ¿Se ve o no se ve? No se ve. Está cerrado, está obliterado. ¿Qué es lo que sucedió acá? Una calcificación. Pero no puede llegar a ser paciente. Entonces acá vamos a meter un material muy diferente a este. Aquí vamos a trabajarlo con un EDTA, que el EDTA no es otra cosa más que un líquido que deshace esas partes calcificadas y le conocemos comúnmente como quelante. Vamos al dispensario, le solicitamos a la señorita un quelante y con su lima blanca tipo K van acá con paciencia. Y esto, como para darte más, se prepara. A diferencia de este, que tiene mucho más ancho que nuestra, ¿se acuerdan que hablábamos de la lima 35? Acá vamos a llegar un poquito más. Y acá le vamos a dejar un hidróxido de calcio químicamente puro. ¿Sí? ¿Cuándo nos suceda esto? Y cuando nos suceda una lesión de FURC, si fuera una pieza permanente joven, definitivamente que podríamos, lo que dijimos la vez pasada, un MTA. Pero en este caso, como esta pieza tiene, no le digo la habilidad, esta pieza tiene muy mal pronóstico, ¿verdad? Porque es una lesión de furca que está avanzada y cualquier movimiento que el paciente haga ya con la corona puesta, pues lo único que va a hacer es que va a poner más grave la situación porque esto se va a empezar a separar y no vamos a lograr todo esto. Entonces, pronóstico, mal. Hagamos lo que hagamos con esto. Aquí vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que van a hacer mañana. Cuando vayan a tener la hoja impresa, ustedes van a presentar 3 partes. Una radiografía inicial, una segunda radiografía con conductometría y una última radiografía con obturación. Para cada paso se recuerda que tenemos un protocolo.
La radiografía inicial pues es la que toman en la fase 3, por eso es que también en esa parte, esta semana tenemos ya un poquito de problema porque ya vamos a hacer el traslado a lo digital, entonces ustedes van a tener que acudir allá a radiología para que les ayuden a los pacientes en el tema de la terapia digital. Hasta hoy, todavía esta semana, pues todavía les estamos ayudando ahí en el área de dispensario. Ahí estamos todavía revelando radiografías al estilo antiguo, pero yo creo que eso, para cuando ustedes estén en clínica, ya va a ser mañana, creo yo, que todavía vamos a utilizar el sistema que le toman foto a la computadora y esa foto se la dan a su instructor, se le envían. Si él les da el ok, entonces esa es la que imprime en su informe. ¿Sí? Pero eso creo que, como les digo, que nos llegó muy luego el informe de que mañana va a empezar la radiografía digital en clínica, pero para el laboratorio creo que todavía no, ¿verdad? Porque no sé cómo van entonces si ya están utilizando las cámaras nuevas, ¿no? Porque hay equipo nuevo, pero no están vamos a usar. Entonces vamos a seguir usando al estilo del resto. En cuanto a la eliminación del tejido cariado, hay varios protocolos, ¿verdad? Hay varios protocolos que cuando lleguemos al tema de los irrigantes vamos a hablar. Que esta eliminación del tejido cariado tiene mucho que ver con el acceso a la cámara. En algunos libros ustedes van a encontrar que se puede eliminar con cucharilla, pero hay muchos casos en los cuales la cucharilla, en vez de ayudarnos, nos complica, porque la cucharilla tiene mucha fuerza y no se controla. Ustedes están en una cavidad pequeña y hay un alto porcentaje, un alto riesgo de exponer porque la cucharilla no mide su fuerza. En cambio, si lo hicieran con una fresa afilada de alta velocidad, eliminan su caries, la probabilidad de exponer es mínima porque creo yo que tienen mucho más control con la turbina que con la cucharilla. Ahí vamos a tener unos ejemplos. La conductometría ya dijimos que es cuando introducen la primera lima, la número 15, a una longitud, pues al principio uno falla, ¿verdad? Probablemente tomen otra y vuelvan a fallar. Ya en la tercera, posiblemente, el instructor les diga, ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque no es pues común que a la primera uno le pegue a todo error, estamos fallando. Pero errar es de humanos y así es como aprendemos, ¿verdad? Así que ustedes no se preocupen por decir la palabra falla. El que falla es el que aprende. El que falla un penal es el que se anima a tirar. Muy bien. Y la radiografía final. Entonces comenzamos, ¿verdad? Radiografía inicial. Hay promedios. Fíjense que yo siempre les digo, y volvemos a recordar nuestros orígenes como pueblo, algunos van a tener la suerte de ir a un lugar donde hay radiografía, otros para ir a lugares donde no hay radiografía. ¿Qué pasa si ustedes no tienen su computadora y su equipo y su placa de fósforo? Entonces podemos pensar en promedios. ¿Cuánto mide esta raíz en promedio y cuánto mide? Eso está en sus teléfonos. Eso si ustedes pueden investigar la longitud normal y nuevamente el tema de la edad. Si este paciente tiene 5 años, ¿cuánta longitud tiene las raíces? Eso está estudiado plenamente. Al igual que la sección como este canino o esta molar, la longitud de las raíces pues ya se conoce, o si no, pues se trabaja con ellos. Entonces, para mí que esta por aquí puede tener unos 12 milímetros de longitud y posiblemente esta unos 14. Por eso que sus limas tienen que ser de 21 milímetros, porque si son más grandes al paciente no le va a caber. Y cuando ustedes quieran tomar la radiografía con el dique, la grapa, más el instrumento el paciente no va a poder abrir la boca o en el peor de los casos las va a dejar tiradas. Lo que ustedes caminan al área de radiografías, cuando ustedes miren la lima no va a estar puesta en su lugar. Entonces, como les digo, para todo hay solución. ¿Qué solución hay ahí? Se pone algodoncito, unas toronjitas de algodón y se presiona la lima. Entonces el paciente ya puede caminar, ¿sí? Y cuando ustedes llegan, imagínense que sea superior, pues se garantizan de que el paciente llega y se toma la radiografía con la lima puesta, ¿verdad?
que no la deje tirar. Eso es en el caso cuando los accesorios son muy grandes. Existe la posibilidad que la lima se mueva, ¿verdad? Entonces, ya con su radiografía inicial de la fase 3, cambiamos de protocolo, ¿verdad? Cuando tenemos casos así, algunos autores nos dicen que podemos lavar con clorhexidina. Cuando nosotros tenemos una alta posibilidad que sean nuestras manos quienes van a meter bacterias donde no hay, porque aquí hay un mundo de bacterias que adentro no hay. Entonces nosotros podemos ser los causantes de llevar de un lugar a otro problemas y que como consecuencia nos van a estar llamando en la noche, nos van a decir que duele, que se quebró, que se hinchó el paciente, y nosotros tenemos que decir que no, que tuvimos el cuidado de lavar y eliminar previamente antes de ingresar al protocolo. Hasta aquí, recuérdense que no sabemos si ese anticuerpo está vivo, medio vivo o totalmente. Acá podemos tener la sorpresa de que una de tres, una raíz sí saca y las otras no, o una raíz huele mal y las otras no, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tener en mente todas las probabilidades que puede haber a la hora de ingresar acá. ¿Qué vamos a encontrar ahí abajo? Pues va a entender, ¿verdad? Yo les decía que ese libro de Cuestión Mercado es el único que yo encontré que tiene la anatomía radicular de la pieza primaria, y es la que tiene en la plataforma. Luego los demás libros de ortopedia no incluyen esta parte de la anatomía radicular. Entonces nosotros les decimos que lo que hay aquí abajo es como una silla de montar caballo, ¿verdad? Imagínense una silla de montar caballo. En algunas piezas, vamos a suponer que esta es la pieza segunda inferior. Va a tener acá un conducto distal y dos mesiales. Puede ser. O puede ser que tenga dos distales, ¿verdad? Entonces ahí es cuando Rodolfo Serrano ya logró otro requisito más, ¿verdad? Sin querer, porque como les vuelvo a decir, damos la solvencia basada en el número de raíces trabajadas. Y créanme que uno como docente es bien satisfactorio cuando el estudiante valga, porque si el estudiante quiere que le valga una pulpotomía, lo va a lograr y va a argumentar para que yo le diga que es pulpotomía. Pero si el paciente el estudiante está interesado en que sea PCR, también va a argumentar. Entonces uno es cuando uno como profesor dice, bueno, o sea que ya estamos hablando en el mismo idioma. Y cuando regresan del EPS traen otra plata. Y uno también se siente satisfecho porque dice, ¿cómo resolvieron el caso? Y uno dice, el mensaje sí llegó tarde, pero llegó, ¿verdad? Pero eso es lo que a uno lo llena de satisfacción cuando le llegó un caso y le dicen a uno cómo lo resolvió. Y muy posiblemente, pues ustedes van a sacar una maestría, una especialidad, y nosotros estaremos aprendiendo de ustedes, ¿verdad? Por el momento, esto es lo que nosotros les enseñamos, les decimos qué problemas van a tener, cómo lo van a resolver, pero basado en los protocolos. Entonces, más adelante yo les tengo unos porcentajes de clorhexidina, unos porcentajes de cloro que vamos a manejar, que es lo que usamos para la barba. Yo creo que todos tenemos experiencia con el cloro, pero este es el momento en que lo vamos a empezar a usar. Y les digo eso porque una de las maneras también de detener la hemorragia es mojar una pupila de papel en cloro puro, y con eso logramos detener la hemorragia, porque en ortopedia tenemos que ver lo que estamos haciendo. Los accesos acá con nosotros se trata de ver, se trata de que no le tengamos compasión a la cama. En la autoendodoncia les van a exigir unos accesos así chiquititos y les complican la vida, pero ni modo, estamos tratando con piezas que se van a quedar muchos años, ¿verdad? Muchísimos años. Muchos pacientes van a quedar a los 90 años con lo que ustedes desean, con sus piezas permanentes. Pero en el caso de odontopediatría, piezas de niño, este es a lo que yo les decía, la silla de montar caballo, ¿verdad? No sé si mi imaginación es mucho.
mucha, pero yo sí veo una ciudad ahí, ¿verdad? ¿Sí? Eso ya está hecho por Dios. Eso no lo tenemos que hacer nosotros con las fresas. Entonces lo único que tienen que hacer es, como en un cartón de una caja de huevos, ¿no? Ustedes solo quitar el techo, quitar esta parte, llaman al instructor y le dicen, ya quité el techo. ¿Sí? Y esto ustedes lo eliminan con cucharillas. Ahora sí usamos la cucharilla o la fresa en 2. Pero esto ya está hecho. ¿Sí? Y esto es lo que se pone gris o morado cuando aplicamos el formopesol. 5 minutos de formopesol y obtenemos esto, ¿verdad? De tal manera que la anatomía de esta parte ya viene hecha, solo tenemos que limpiarla. Esto es lo que van a hacer en el segundo laboratorio. Para limpiar bien este conducto ya usamos un hipoclorito al 2.5%. El hipoclorito lo que ustedes lo pueden fabricar. En las tiendas tenemos unos componentes de Acticlor, Cloralex, Cloro, todas las marcas de cloro, Blanca, valen como 10 quetzales. 11 quetzales vale. Y viene en una concentración al 10%. Si nosotros estamos queriendo hacer un hipoclorito, si le metemos otros 200 sería 5%. Si le metemos otros 400 ml de agua, ahí tenemos ya nuestro hipoclorito de 2%. Estamos de acuerdo. Si salen a lo normal, pues no. Por 10 quetzales ustedes pueden tener 800 ml de hipoclorito. O sea que no es un material que sea escaso, extremadamente caro o inaccesible, porque todos tenemos una tienda de barrio cerca de nuestras casas. Entonces, ese cloro, que les estoy diciendo cómo lo vamos a fabricar, ese hipoclorito, incluso al 2.5% todavía se usa para limpiar ropa. O sea, es riesgoso que le caiga en nuestra ropa de color. Ahora, si le cae en la ropa blanca, no hay tanto problema. Pero en este momento es cuando nos funciona. Aquí ya no nos funciona la clorexidina. Aquí nos funciona el hipoclorito, que es lo que nos va a sacar todo tejido vivo o muerto, o sea que sangre o no sangre, el hipoclorito lo va a hacer. Y con eso estamos trabajando lo que es la eliminación del tejido plasmático. En el tema de la conductometría traje yo esta radiografía mal tomada con errores a propósito. A ver, ¿cuántos errores ven ahí? ¿Cuántos horrores ven ahí? Les dijimos que empezábamos con una lima 15. Aquí ya no estamos usando una lima 15. Pero en esta lima está demasiado gruesa y no tiene tope, ¿eh? Nosotros para hacer este trabajo utilizamos topes. Pero los topes tienen que estar en referencia anatómica. ¿Qué quiere decir eso, referencia anatómica? Que acá tenemos muslos, surcos, ¿sí? Y esos topes deben estar acá en la referencia anatómica para que yo les pueda decir que le suban o le bajan o le resten, ¿sí? Y poder hacer una buena conductometría. Y entonces es cuando la radiografía ya se da por aprobada, se le dice al paciente, bueno, sigamos con el siguiente paso, pero este es un mal ejemplo de un trabajo. Miren, esta está corta, esta yo no podría opinar a cuánto está, ¿verdad? Si no me dicen a cuánto es el puesto el tope, para eso sirve la regla milimétrica, poner ustedes su tope, pero esta es una raíz, perdón, esta es una molar de 4 raíces, ¿no? Y en todas usamos esto. Lo normal es esto, que al final en el ápice haya una infección. Y entonces, cuando hay infección, normalmente se nos sobrepasa el material, pero tampoco es problema. Es una complicación, pero no es el problema. Luego vamos a ir cambiando de colores. En la clase pasada hicimos un repaso de los colores. Empezamos con la blanca, seguimos con la amarilla, la roja, azul y terminamos en la verde. Así quedamos, ¿no? Así lo van a hacer también. Empezamos con la blanca, amarilla, roja, azul y con el resto. Esta es una fotografía de esto es un toque de producto.
Y vamos a hacer pequeños movimientos así en sentido contrario a la hoja de reloj. No le demos así vueltas, porque lo vamos a terminar quebrando. Estos son instrumentos muy finos y bien calibrados, pero no están hechos también para trabajo muy rudo. Ustedes van a ver que se arruinan muy rápido. Ustedes no llevan control de cuántos usos, pues corren el riesgo de que si ustedes le dan acá con solo fuerza, Pero solo se rota hacia un sentido o el reciprocante igual digamos. el sentido contrario a las otras de pero suave, ¿verdad? Y lubricante. Cuando cambiamos de instrumento, lubricamos. La vez pasada quedábamos en que por ser laboratorio y por ser riesgoso podríamos tener problemas con el cloro, pero podemos usar solo agua para el laboratorio, ¿verdad? Solo agua para ir lubricando y evitar que esto se nos fracture. Porque si se nos fractura en el paciente, si se nos fractura en el laboratorio, va a ser muy complicado. Porque recuerden que la pieza ya está muy deshidratada, ya está muy seca. Entonces tenemos que estar hidratando. En cambio, cuando esté en el humano, pues todavía guarda un poquito la dentina, un poquito de como textura, digamos, ¿verdad? Es manejable. Entonces uno la va hidratando y la va limpiando. Pero ya con una pieza que tiene ratos de estar extraída, es un poco más complicado. Entonces se va cambiando y se va irrigando, ¿verdad? Porque si no, cuando aplicamos agua, el olor a cloro es bastante fuerte y algunas veces irrita los ojos. Entonces vamos a permitir que usen solo agua. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la primera explicación? Cuando tenga aprobado su longitud de trabajo, entonces con su regla milimétrica, a esa longitud van a quedar aprobados todos sus instrumentos, sus limas. Y la van anotando en la hoja que supongo yo que imprimieron, que están viendo. ¿Sí? En esa hoja van a ir anotando cada detalle de lo que van haciendo en su jerarquía. Miren, en cuanto a la irrigación y secado, es otro protocolo. Acuérdense que desde la vez pasada empezamos a hablar de los protocolos, incluso de colocación de anestesia, incluso de colocación del dique de goma, y esos son temas que han tratado antes. Pero yo quisiera detenerme ahí en el tema de la anestesia, porque nosotros en ningún momento autorizamos anestesia palatal. Ustedes anestesian palatal a un niño, es casi seguro que no regrese. O sea, es una anestesia que duele realmente, ¿verdad? Pero yo veo que en otras áreas que ponen la anestesia palatal como si fuera un ya de curso de universidad. ¿Cómo lo resolvemos? Que nosotros ponemos un tercio de cartucho y luego vamos con la papila. Podemos ir anestesiando. Entendemos que la grapa se molesta, pero también hay solución. Y también el tema de las agujas. Yo no sé si ustedes conocen la aguja 30, la Ultra Shock. Entonces ustedes pueden tener su aguja Ultra Shock o ya tenemos, hay que pensar, 30. La aguja 30 es impersa. Entonces ustedes la pueden poner en intrapapilar y verificar que hay alguna área isquémica en palatal. Con eso ustedes evitan un montón de problemas y no pinchan palatal. Al que le guste que le anestesien el paladar me avisa y yo se la pongo con mucho gusto, ¿verdad? Para que me cuenten cómo es la experiencia, ¿verdad? Que le duerman a uno el paladar. Yo se lo digo porque en la otra endodoncia lo van a ustedes así de curso. Pero esos son sanguinarios, ustedes no entienden, no se ponen en el lugar del paciente. En cambio ustedes, si el paciente se les pone llorón, hasta llegar con su paciente, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que cuidar que ese paciente, garantizarle que regrese, porque aunque le traigan un regalo o lo inviten a comer, si le pusieron este palatal, no va a querer nada. ¿Cierto, Rolfo? No ha pasado. Entonces allá tenemos mucho paciente que llora y es normal. Pero si ustedes necesitan palatal, va a llorar más. Y muy probablemente lo echen a perder desde las primeras semanas. Entonces la recomendación, como recuerden, que uno ya con el tercero es cómo evitar que a ustedes el paciente les termine despertando. Porque en inferior sí te ponen su
pasos y no hay todo. Nosotros solo somos dos técnicas: infiltrativa, punto de apagado. Esa nasopalantina es infraorbitaria, esa sí no. Esas se las dejamos a los faciales. Y notaron que yo no mencioné la tal Go Gates tampoco. Le tenemos la puerta cerrada. Para nosotros no existe la Go Gates. Se oye bonito, se oye sexy el nombre, pero a nosotros no sirve de nada. ¿Verdad? Eso háganlo cuando estén allá con los sanguinarios de cirugía. Ellos sí les encanta poner esas cosas, pero nosotros no. ¿Verdad? Con dos salimos: infiltrativa, troncular, ¿sí? Punto de apagado. Y mucho menos la aguja larga. Si ustedes hacen esto a un niño, míranle este ángulo a un niño, se van a dar cuenta que si ustedes parten a la mitad esto, háganse acá. Ahora pártanlo a la mitad. Ahí baja el dentario inferior, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, digan ustedes, ¿se necesita la aguja 27 larga? ¿Ahora existe ahora? Esa se la damos a los veterinarios. Allá se la usan, nosotros no. Entonces aquí, una 27 corta y la 30 ultra short. Y con eso tenemos. Para evitarnos las complicaciones de las que estamos hablando. Bueno, seguimos con el protocolo de los irrigantes. Les decía que cuando ustedes tienen grandes caries y no quieren complicarse la vida metiendo bacterias donde no hay, acudimos al gluconato de clorexidina. ¿Dónde hay gluconato de clorexidina? ¿Dónde creen ustedes? Pues sencillo, ustedes agarran un frasquito de plástico, van, le dicen a Nelly que les regale un poquito y mantienen dentro de su equipo. Hay un posible indispensable. Esta, la clorexidina aquí, gratis, igual el cloro. Lo único que ustedes tienen que hacer es educarse en tener a mano, cuando ustedes van a hacer acceso siguiendo 12, pues tener ahí su poquitito de clorexidina. Y ellos también, las chicas de aquí de cirugía, también les pueden regalar, ¿verdad? Ellas saben si es al 1% o al 2%, ¿verdad? Pero aquí es gratis. Luego hablábamos de que cuánto vale en la tienda un frasco, un bote plástico, porque el cloro viene en plástico. 10 quetzales, decía yo en promedio, ¿verdad? 10 quetzales, 200 ml. Y si ustedes le echan más agua, van a tener hipoclorito al 2.5. Eso tiene un apellido. El primero que lo hizo y lo publicó tiene ese apellido. Luego alguien le echó más agua y lo logró y le puso el filtro. Luego le echaron más agua y le llamaron TAC. Pero ese tema de la irrigación de los productos químicos, hay más, ¿verdad? Incluso hay unos que están en estudio, como este OPWD o este MPAD, que están en el mercado, pero nosotros creemos que con este tenemos más respuestas, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que ustedes ven en la literatura para encontrar más. Este es el famoso que les decía que usamos cuando hay calcificación. Tenemos un problema y no baja la línea, ustedes notan, o desde el inicio notaron que no hay conducto. Lo más seguro es que vamos a tener que usar el RTA, que también se llama, ¿cómo dijimos? Quelante. El quelante actúa deshaciendo los cristalitos que hay adentro del conducto, donde antes hubo un conducto radicular, donde antes hubo un nervio, una arteria, ahora está clasificado. ¿Quién lo limpia? También está en estudio el ácido cítrico. Por eso es que ustedes traten de ir a todos los congresos que hay, traten de ir a todas las conferencias, traten de estar actualizados, traten de mantenerse al día en lo nuevo, porque mucho de esto puede que haya otra que ya no sea, que sean otras cosas. Entonces traten de mantenerse al día, ¿verdad? Traten de educarse en ese sentido, porque el congreso va a dar un montón, que nosotros siempre vale la pena, más de algo agarra.
Estas clases, pues obviamente son gratis, pero la próxima vez que vayan a una de estas seguramente van a pagar. Entonces, háganse la idea de que las cosas nuevas, pues siempre hay que pagarlas. ¿Dudas ahí? ¿Comentarios? ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos a terminar. Entonces, cuando seleccionamos un irrigante de estos, debe tener una efectividad de combate a la infección. Vamos a hablar de piezas necróticas con problemas cerebrales que nos deben dar una defensa de los productos regulares y favorecer la población. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué fracasamos cuando obturamos y el cemento no baja? Porque muy seguramente abajo lo que hay es agua. Y el agua en un conducto no nos va a dejar tener avanzar. Entonces usamos las famosas puntas de papel. Previo a obturar, utilizamos bastantes puntas de papel para tener esos conductos secos y ya podemos obturar. Características de los irrigantes, que sean antimicrobiano, bactericida, que a la hora de que tomemos la radiografía se logre ver que nuestro cemento bajó, que sea con efecto irritante bajo, pH alcalino, rápido, la lista es bastante completa, ¿no? Los requisitos para ser un irrigante son bastante exigentes, pero ¿cuál es el que vamos a usar? El señor el hipoclorito cumple con todos los requisitos. Entonces supongamos que ya lavamos, ya secamos y llegó el momento de la operación. El material que elegimos desde la clase pasada hasta ahora es el señor José. Fíjense que el óxido acítico es tan bueno y también nosotros no nos explicamos por qué en otras áreas ya no lo usan. Sin embargo, para nosotros sigue siendo, y les puedo plantear ejemplos, desde que uno no tiene tiempo, o topa el lugar de emergencia, o cómo puede, como decimos, echarse a la bolsa a unos pacientes solo con eliminar un poquito de caries y poner óxido acítico. Y ese paciente no nos va a dejar nunca. Ese paciente los va a seguir a donde ustedes se vayan si ustedes aplican apósito de óxido de siliogenol en una pieza. Incluso entre cita y cita, por ejemplo, hoy no tiramos de paciente de 9, podemos citarlos solo para la prueba de siliogenol o apoyo de siliogenol y ese paciente se va a aliviar sin necesidad de tanta pastilla. Entonces, como pueden ver, la efectividad de este material muy bueno. Yo siempre les pongo el ejemplo de que, por ejemplo, ven ustedes que se usó mucha agua. Para hacer ese edificio se usó mucha agua, pero ya no está. Ya no está porque la cal tiene una característica similar a los siliogenol, que es jalar el agua. Cuando ustedes vean que están construyendo una casa, los albañiles han visto ustedes que mojan. Cuando antes de irse mojan. ¿Por qué creen que mojan? Porque la construcción quiere mucha agua y no se ve. Para hacer este se usa mucha agua y el cemento y el agua. ¿Por qué duele una pieza como la que vimos la caries? Porque hay agua. Entonces nosotros necesitamos un material cuya característica sea jalar el agua, como que fuera este cemento. Ese material es el óxido de siliogenol. Entonces, ustedes no solo es bactericida, sino le están aliviando el dolor por una característica que se llama higroscopía. El material, el óxido de siliogenol es un material higroscópico, o sea, chupado, ¿verdad? Y esa característica no la tiene ningún otro material. Ningún ionómero de litio que ustedes vean identificado tiene la característica de absorber agua, como es. Encima, que alivia el dolor, o sea, es un sedante, es un paliativo, es un higroscópico. Ya no sé ni qué más, las cajas de decirles del material este.
Y encima de todo el para. El otro día les decía que ustedes compran 200 cristales MTA y les dura para un paciente. Un frasco específico les dura para 2.000 pacientes. Entonces, imagínense, y no valen ni 100 quetzales. Entonces, las bondades de este material, las características, por eso es que lo seguimos prefiriendo como material de obturación, porque esta pieza se va a caer, esta raíz se va a deshacer, y este cuate que viene aquí va a ocupar ese lugar. Este sí le va a cantar a veces de otro igual es. De tal manera que esa es otra característica que nosotros es deseable, porque va a llegar el momento en que todos tienen que renovarse. Entonces, hablamos también de que cuando hacemos nuestro uso de ciclógeno debe tener la consistencia fluida, que tiene que llegar hasta abajo. Por eso es que también no mucho nos sirven las pastas yodoformadas. Ustedes la vez pasada les enseñaba la cánula, que nos sirve más para piezas anteriores que para piezas posteriores. Esa cánula que trae la pasta yodoformada no llega hasta acá. El que llega va a ser el léntulo. Y nos vamos a quedar 1 o 2 milímetros antes, lo que dice acá, para dejarle un chancecito más para que llegue hasta donde nosotros queremos. En algunos casos, pues nos queda justo, ¿verdad? Y delgadito, muy fino, ven acá, la obturación, pero es a donde nosotros queríamos llegar. Dice acá que la última línea usada es la referencia al léntulo. Pues vamos a poner ejemplos. ¿Cuál es nuestro último instrumento? El verde. ¿Cuál sería el color de nuestro léntulo a usar? El azul. Si ustedes ven en la caja, el léntulo es el más usado, es el azul. El léntulo que nosotros teníamos, le decíamos el otro día, que mide más o menos 25 milímetros, con lo cual lo teníamos que cortar. ¿Sí? ¿Con qué dijimos que hay que cortar? Con disco. No lo vayan a cortar con tijera porque no les va a funcionar. Córtenlo con disco para poder que sus trabajos queden así de bonitos. También hablábamos de que el micromotor tiene una letra que hasta el momento yo no sé por qué la trae. Para mí que todos los micromotores funcionan en la F. El material debe ser transportado. Si ustedes tienen el micromotor en la letra R, ese material no va a bajar. Entonces vamos a fracasar. Entonces tengan cuidado antes de utilizar, antes de echar a andar el micromotor, que gire en la dirección normal, llevándolo hasta la longitud de trabajo, y como dice acá, el léntulo sale funcionando. Es decir, ustedes van a tener una longitud de trabajo, introducen el material y no se queda ahí funcionando, se queda estancado. El léntulo se retira girando. ¿Verdad? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, aparte de todas las bondades que les hablaba yo del OCC, están estas. Que sea reabsorbible, aún cuando sea extravasado. Eso quiere decir que hay un momento en que el OCC, si está extravasado, el mismo cuerpo lo va a ir empujando, lo empieza a reconocer como un material extraño y lo empieza a empujar hacia acá. Incluso nosotros con una cucharilla o un instrumento lo podemos empezar a remover y ayudarle a que ese proceso se acelere, y obviamente la cicatrización va a ser más rápido si un material se nos sale del producto. Que sea biocompatible, pues ya platicamos todas las bondades que tiene este material, y lejos de complicarnos la vida nos facilita, porque aún que se salga del conducto del paciente, pues lo que mantiene son molestias pocas, a diferencia que si fuera otro material, hablemos de un ionómero de vidrio que no es reabsorbible, entonces ese material, ese sí va a molestar y sí los van a estar llamando para llevarle al paciente para que saque ese material de ahí. Y que se tiene que ver con radiografía, ¿verdad? Las radiografías tienen que ser así, que se vea el material.
A diferencia del hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio sí no se mira, debe ser obturar y no se ve hasta donde llegamos. Si el producto está bien con su magicidad, no se ve. No interfiere con la rotación apical y vertical, no sufre contracción. Y lo que dice acá es que, por ejemplo, si en algún momento ustedes obturaron y no llegó, pero el paciente se tuvo que ir, pues no importa, otra cita lo viene, deshacen esa cantidad de fenol a través de un producto que se llama xilol. Van al dispensario, tienen un poquito de xilol, mojan una lima y es removido inmediatamente. Y entonces ya ustedes más tranquilos, pacientes más tranquilos, vuelven a conformar su raíz y obturan. O sea que no es un material como la gutapercha, que esa sí da problemas verdaderos, ¿verdad? Porque tienen que sacar todo y muchas veces esos pedacitos de gutapercha crean problemas para toda la vida. Y cambio acá. Pues es esta es la cánula que hablaba de que muchas veces no llega hasta donde baja. Este es el tassel que yo les estaba recomendando, que lo pueden hacer, que incluye más piezas, o pueden hacerlo individual, así como para mañana, de una sola pieza. Sus limas calibradas, ¿verdad? La 15, 20, 25, 35, igual que sus puntas de papel, la 15, 20, 25, 25. Un portaplástico fino para obturar, porque como pueden ver las cavidades no son muy grandes. Si ustedes usan una espátula ancha, les va a tapar la visibilidad y el trabajo no va a quedar bien, no va a quedar como uno quiere. Si utilizamos, un error sería hacerlo con una espátula muy ancha, pero como vamos a utilizar la parte más fina del portaplástico, entonces sí vamos a poder ver lo que estamos haciendo. Su jeringa irrigadora, su loseta donde vamos a mezclar vamos a hacer nuestro sencillo, ¿verdad? Tomando la radiografía. Y así es como idealmente le tiene que presentar al instructor de mesa y al instructor de clínica cómo quedó finalmente su tratamiento. Y posteriormente pues ya le ponemos su corona de acero. Y ahí es cuando ya pueden dar por terminado el caso y el paciente pues recupera su pieza hasta que llegue el momento fisiológico. Vamos. Pero bien ahí, del laboratorio de mañana, en que ahí está la doctora Carrera de edad. Me decía la doctora que no habían conseguido algunas piezas, pero también los depósitos dice que no tienen de niño, ¿verdad? Entonces, de adulto. Sí, vamos a hablar con el doctor. Las anteriores creo que tienen más problemas, sí, posteriores es más fácil, ¿no? Pero tratan de llevar mañana piezas posteriores para que la podamos revisar. Pues lo ideal es que lleguen al laboratorio ya con el paciente. Sí, no hayan conseguido piezas animales naturales, no es la misma experiencia, a tener la técnica por lo menos. Bueno, entonces ya para terminar, tengan la pieza el mayor tiempo posible. No se les olvide manejar la edad para que un principio de odontología es que no todos los materiales funcionan igual en nuestras manos. Algunos van a ser más hábiles que otros, otros con otros, y también el manejo del paciente, ¿verdad? No siempre los resultados nos salen, pero a veces el paciente es complicado. El grado de acción de la enfermedad, las raíces no todas tienen lo mismo. En radiografía ya fuera de boca no es lo mismo, y eso tampoco les va a ir dando una cierta experiencia para no cometer tantos errores. Les recomendaba mantenerse actualizados en materiales y técnicas.
Es decir, investigar. Les cuento que hoy en la mañana la comisión de tesis va a solicitar ponderación sobre la tesis, es decir, que todos aquellos, por ejemplo, digamos que hoy es el día de escogencia de PS, ¿sí? Va a solicitar la comisión que todo aquel que presente una investigación encaminada tiene un poquito más de ponderación que todos aquellos que pretendan graduarse con informe final, ¿verdad? Pero en este momento se envió la solicitud precisamente para motivarlos a investigar, para que se gradúen con una investigación de tesis y no con el informe final, ¿verdad? De tal manera que se los decimos desde ya para que vayan pensando que la investigación va a ser reconocida precisamente ese día, así como los 86 que se fueron. Solo que ahora sí se les va a dar una ligera ponderación a los pues ojalá se logren motivar, ¿verdad? Y aquí en este tema de la terapia grupal todavía hay muchos temas para hacer trabajos de investigación. Allá en Italia tenemos